buscarlo. Vamos a ir al libro de Habacuc 3:17. Vamos a leer el 3:17, el 18 y el 19. Habacuc está en medio de Ageo, de Sofonías y de Miqueas. Vamos a ir al 3, al capítulo 3. Habacuc 3:17, 18 y 19. Es el final del libro de Habacuc, que es un libro pequeño. Cuando tengan, digan amén, mis hermanos. Amén. Habacuc 3:17. Dice la palabra del Señor de esta manera, en el nombre de Jesús. Vamos a leer Habacuc 3:17. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labradores no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas, y en mis alturas me hace andar. Amén. Amén. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor, por esta noche, por permitirnos estar aquí, mi Señor. Te agradecemos, Señor, por este privilegio que nos das, Señor, de poder llevar este pan de vida, Señor, a mis hermanos. Ayúdanos, Señor, a hacerlo de una manera que sea de acuerdo a para no fallarte, Padre. que seas tú dirigiendo, Señor Jesús, te lo pido en tu precioso y lindo nombre, sea derramado en cada uno de nosotros. Gracias por esta linda tarde. Gracias que pones en mi corazón venir a alabarte y a que glorificarte. seas tú en todo momento, Padre. Gracias, mi Gracias te doy, Señor. Gracias, mi Cristo, hermoso, poderoso, poderoso. Quita todo estorbo, Señor, que esté en este lugar, Señor, Gracias, para que podamos poner atención a tus palabras, Señor. Quita toda cosa que no pertenece a tu reino, Señor. Todo espíritu, Señor, que no esté de acuerdo, Señor, a tu voluntad. Repréndelo, Señor, y sácalo fuera de aquí. Lléneme de usted, Aquí no hay Señor, nadie para que se alabarme. resista, Señor. Aquí, Tú tienes donde el sea, poder y la Señor, autoridad sobre todas las para cosas, hablarle a esas Señor. personas Gracias, que Señor, te necesitan doy. tu misericordia. Gracias, mi Dios Gracias, todopoderoso. mi Cristo Gracias hermoso, por poderoso. esta Gracias bendición que nos por su tienes linda por este gracia día. que nos da a En el cada uno nombre de de Jesús. nosotros, Amén. Señor. Amén. 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 Amén, amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Dice la palabra del Señor que aunque la higuera no florezca y no haya fruto, y aunque falte el producto del olivo, entonces dice que el que escribió este libro, aunque todo esto falte, aunque no haya vacas en los corrales, con todo, dice que se alegrará en Jehová. Amén, aleluya. Mis hermanos, la felicidad o alegrías que recibimos en nuestro diario vivir, en la mayoría de las ocasiones son momentáneas. Ejemplos, les voy a poner unos ejemplos. Nos dan una sorpresa regalándonos un carro nuevo. Sentimos una gran alegría, un gozo. Entonces, sentimos esa alegría y ese gozo en ese momento. Nos sentimos amados, sentimos un gozo en nuestro corazón. La persona, sabemos que la persona que nos lo regaló nos ama, ¿verdad? Sentimos el amor. También cuando se gradúa uno de nuestros hijos, también sentimos un gozo, una alegría, ¿verdad? En ese momento. Así que cuando termina su carrera nuestro hijo, estamos gozosos, estamos contentos, estamos felices. Nos da una alegría y felicidad, acompañado con orgullo también, ¿verdad? De nuestro hijo. También muchos encontramos a la mujer de nuestra vida y nos casamos y tenemos un gran gozo y alegría también.
Pero todas estas cosas, mis hermanos, todas estas cosas, aún el casamiento, el haber encontrado a la mujer de nuestra vida y viceversa, la mujer encontrar al hombre de su vida, todas estas alegrías y gozos son momentáneos. Todo esto se va opacando, se va olvidando. Ese momento pasa, pasan 6 meses de que te regalaron el carro. Por alguna razón del fabricante te manda una carta y te notifica que el carro salió con un defecto de fábrica y que lo tienes que llevar al concesionario más cerca para que le hagan unas reparaciones. Y esto te causa ya ni alegría ni gozo, sino fastidio. Ahora ya estabas acostumbrado a tu carrito de nuevo. Ahora tienes que irlo a dejar al concesionario para que ya se te olvidó el gozo que tuviste al principio. Ahora lo tienes que llevar, ahora se te hace fastidioso. Igualmente, tu hijo ya pasó 6 meses de que se graduó y no lo han llamado de ninguna compañía donde ha aplicado. Y ya va a vencer el primer pago de su préstamo estudiantil. El gozo y alegría que sentiste en aquel momento se olvida y ahora es preocupación y desánimo. Así es, mis amados hermanos. Esa alegría y ese gozo que sentimos en ocasiones en este transcurso de nuestra vida es solamente momentáneo, no perdura, es fugaz. El gozo y la alegría, mis hermanos, que tenemos, que no debería de depender solamente de esos momentos en los cuales recibimos solo satisfacciones o regalos, los cuales olvidamos rápidamente y volvemos a caer en tristeza, desánimo, monotonía, aburrimiento. Es como si fuéramos un tipo de robot, que solo brincamos de gozo y alegría cuando nos inyectan algo que en todos los casos viene siendo material o emocional. Nos dan una noticia buena, nos emocionamos, nos brincamos de gusto y luego a la semana ya se nos olvidó. Nos acostumbramos tanto a ese tipo de incentivos en la vida que sin darnos cuenta llegamos a depender de eso para nuestro gozo, para tener gozo, para tener satisfacción, para tener felicidad y alegría. Pero esos momentos son muy esporádicos porque no suceden continuamente. No continuamente se gradúa un hijo, no continuamente le regalan un carro, no continuamente su esposo le da a la esposa una joya o un regalo que ella estaba esperando. No sucede continuamente, eso sucede esporádicamente. Entonces nosotros estamos, ¿qué? Siempre estamos tristes, estamos de esa manera, perdemos y luego si nos va mal, imagínense más, si perdemos el trabajo. Estábamos gozosos cuando teníamos un trabajo porque nos pagaban bien, pero lo perdemos, ¿qué sucede? Nos ponemos tristes, porque ahora ya no vamos a tener para gastar en nuestros deleites. Ahora vamos a tener que cortar todas esas cosas que teníamos como hobbies para poder alcanzar, porque a lo mejor ya no vamos a encontrar otro trabajo igual. Ahora vamos a tener un trabajo que nos pagan menos, entonces vamos a tener que cortar unas cosas que nosotros ya estábamos acostumbrados a hacer. Si nos íbamos a jugar boliche todos los fines de semana y nos gastábamos $200, ahora ya no vamos a ir a jugar boliche porque ya no tenemos esos $200. Entonces esos momentos que tú pensabas que eran de gozo y alegría se van yendo, se van terminando. Ahora ya en nuestros días ya no decimos que aunque la higuera no dé fruto, ¿verdad? Ahora esperamos que lo que florezca sea nuestro cheque, que nuestro cheque sea más floreciente, o sea que queremos ganar más, queremos más dólares en nuestro cheque. Ya no dependemos de la vida, ahora dependemos ¿de qué? Ya no dependemos de la vid, ¿verdad? Ya no vamos allá a la planta de la vida a ver si hay fruto, a ver si hay la uva. Ahora dependemos de H-E-B, de Kroger, vamos allá a ver si hay, ¿verdad? Pero ¿qué sucede si hay una huelga de los que labran la tierra y si se escasea la carne de oveja o de red? ¿Qué cree que nos sucedería? Quizá aunque le regalen un carro nuevo
posean muchas graduaciones de sus hijos, nietos y parientes cercanos, el gozo y alegría no sería ya. ¿Por qué? Porque no hay comida. No hay comida. ¿Qué es lo que nos satisface más? La comida, ¿verdad? Aparte de las otras pequeñas cosas que estamos esperando, del carro, de la casa, de todo eso. Pero sin comida, la gente, la mayoría se va a poner triste. La mayoría se va a poner triste. Todos van a empezar a ¿qué? A renegar de estos momentos difíciles. Imagínense cuando hay sequías. Ha habido países enteros donde hay una sequía y no levantan cosecha. La gente sufre de hambre, la gente sufre Entonces en esos momentos difíciles es cuando la mayoría pierden el gozo y la alegría que uno tiene de este mundo, que son diferentes que el gozo que el Señor te da. Amén, El gozo del Señor, estos gozos son temporales. Entonces, este Habacuc estaba hablando de que no hubiese nada de eso, él aunque se iba a gozar en su Dios de su salvación. Es algo que nosotros tenemos que entender. Cuando nosotros adquirimos el gozo del Señor es totalmente diferente a ese gozo que adquirimos por las pequeñas cosas, los incentivos, el aumento que le dan de salario, el regalo que le dieron en su cumpleaños. Esos son pequeños gozos que son fugaces, se va, pero el gozo del Señor permanece para siempre. Amén, aleluya. Aleluya. Cristo vive, aleluya. Gracias. Así es que ahora ya no hay guerras, pero hay cheque, ¿verdad? Es el que queremos que esté, que tenga mucho fruto, muchos dólares. Entonces, cuando no encontramos todas esas cosas en el supermercado, nos venimos ¿con qué? Cabizbajos. Si a veces porque no hay un aguacate bueno y queríamos un aguacate bueno, nos venimos tristes de la tienda. Imagínense si hubiese una gran escasez de todos los productos, ¿cómo nos comportaríamos? ¿Cómo haríamos nuestra vida? ¿Seguiríamos alabando al Señor? ¿Seguiríamos cantando las alabanzas a Dios? ¿Seguiríamos gozosos en nuestro corazón de que el Señor está con nosotros? Esa es una de las preguntas que tenemos que hacernos. Cuando llegan las situaciones difíciles, ¿seguimos gozándonos en el Señor? ¿Seguimos dándole la alabanza, la gloria y la honra al Señor? Amén. Así como dice Habacuc. Nos hemos acostumbrado tanto a esas cosas que recibimos diariamente, que satisfacen nuestra carne, que si todo esto se dejara de ser, nos embargaría una gran tristeza. El gozar de todas las comodidades y recibir diariamente todo lo necesario nos ha hecho creer que lo merecemos y que nadie debería de quitárnoslo. No nos damos cuenta que todo esto lo tenemos de parte de Dios por su pura gracia, por el amor que Él tiene hacia el mundo. Porque por eso dice la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué nos pasaría a la mayoría si esto que recibimos a diario dejara de ser? Como les acabo de preguntar, ¿estaríamos aún gozosos? ¿Estaremos orando sin cesar? ¿Estaremos dando gracias a Dios en todo? Porque así lo pide el Señor, dice su palabra. Porque esa es su voluntad. Amén. Y para con vosotros en Cristo Jesús. Mis hermanos, debemos de dejar de buscar nuestro gozo y felicidad en un regalo, en una graduación, en una promoción en nuestro trabajo, en una nueva adquisición, ya sea de casa o carro, o aún más en alguna mujer o algún hombre, o alguna otra cosa que usted desee. Mis hermanos, dejemos de buscar ese gozo que es pasajero. Busquemos el gozo de nuestro Señor Jesucristo, que es para siempre. Amén. Aleluya. Sí, porque nos enfocamos en todas esas pequeñas cosas porque nos dan satisfacción, nos dan gozo en ese momento y estamos siempre buscando eso.
eso que necesitamos, ya sea que este fin de semana tengo un antojo de hacerme una carne asada, voy y busco la mejor porque digo que me merezco porque trabajo mucho, me voy y me compro unos ribeyes de lo mejor, los cocino y que me siento gozoso en ese momento. Pero en un mes o 6 meses me va mal en mi trabajo y ya no tengo para eso, me voy a entristecer porque otra vez tengo el antojo y me recuerdo de esos ribeyes que me hice, pero ahora no tengo para hacerlo. Mi gozo se va a convertir en ¿qué? En tristeza. Entonces, por eso les digo, esas son cosas que estamos acostumbrados a darnos nosotros ese gozo. Nosotros mismos nos damos el gozo. No buscamos el gozo del Señor. Buscamos el gozo que nosotros nos podemos dar o que nos puede dar alguien más. Pero no buscamos el gozo que el Señor nos da, que es un gozo que es para siempre. Ese gozo va a estar siempre en usted. Y usted nunca lo perderá. Nadie se lo va a poder quitar. Amén. Amén. Aleluya. Si alguno de nosotros, mis hermanos, aún no alcanza el gozo y alegría que Dios nos da, si aún alguno está dependiendo de los pequeños gozos que obtiene de vez en cuando recibe placeres que le deleitan tu carne y emociones, porque también nos deleitan las emociones. Cuando recibimos nos emocionamos, hasta brincamos de gusto, hay algunos, ¿verdad? No todos somos de ese tipo de sacar nuestras emociones, pero hay unos que hasta brincan de alegría cuando les dan algo, lo dejan ver, ¿verdad? De esa manera. Si alguno de nosotros aún no alcanza este gozo, mis hermanos, yo les recomiendo que lo busquemos, porque esas emociones y esos gozos pequeños nunca vas a ser feliz, nunca vas a estar contento en tu vida, nunca vas a estar satisfecho, porque siempre vas a estar esperando ese pequeño detalle de este o de aquel, para que tú te puedas sentir gozoso. Entonces nunca vas a tener un nivel de gozo completo, que siempre esté en el mismo nivel, sino que tu gozo va a ser altibajos, pero el gozo del Señor es para siempre y es siempre establecido de un solo nivel. Nunca va a bajar, nunca va a estar menos, sino que siempre va a estar creciendo. El gozo del Señor crece en lugar de disminuir. El gozo que nosotros recibimos cuando recibimos satisfacciones para nuestra carne o para nuestras emociones, ese gozo disminuye a veces y andamos caídos, andamos tristes porque nos sentimos no amados. Hasta a veces mi esposo no me ha dado ni un regalito, ya tiene 6 meses, 7, 8, ya un año, ya se le olvidó. Entonces ese gozo que tú sientes cuando él te daba algo, se pierde, ¿verdad? Ya estás triste, estás pensando 1000 cosas, ya no me ama, ya no sé qué estará pasando. Entonces, en cambio, con el gozo del Señor, sabemos que el Señor nos ama siempre, siempre nos mantendrá en un nivel y ese gozo irá creciendo, hermanos, siempre, nunca disminuirá. Amén. Amén. Porque recuerden, vayamos a Hebreos 12. Todos conocemos este pasaje de Hebreos donde dice que puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, pero tenemos que leerlo también lo que sigue adelante. ¿Qué más dice? Hebreos 12:2. Así como Él es el autor y consumador de la fe, así mismo el gozo verdadero está en Él también, hermanos.
Léanlo aquí, tenemos que leer despacio, a veces la palabra del Señor, a veces pasan desapercibidas las cosas, porque nos enfocamos, como en este versículo siempre nos enfocamos en ¿qué? En que Él es el autor y consumador de la fe. Siempre cuando nosotros recordamos recordamos que Él es el autor y consumador de la fe. Pero ¿qué dice ahí? Adelantito, después de que dice que es el autor y consumador de la fe, hay una coma, recuerden que es separado. El cual por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué puso delante de Él cuando iba a la cruz? ¿Qué puso delante de Él? El gozo, puso el gozo. El cual por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. Sufrió la cruz por ese gozo. ¿Y por qué tenía gozo el Señor si lo iban a crucificar? ¿Por qué tenía gozo? Así como es el autor de la fe también, Él nos enseña por el gozo. No importando la situación, Él iba, ¿qué había puesto? El gozo delante de Él. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que sabiendo, ya estaba sufriendo todo lo que estaba sufriendo, iba derecho a la cruz, estaba menospreciado y el oprobio se sentía? ¿Y por qué creen ustedes que estaba gozoso? Que iba a la cruz. Dirían ustedes, debería haber estado triste, ¿no? Debería estar desanimado porque tenía que ir a la cruz. No, estaba gozoso porque estaba cumpliendo el plan de Dios para que nosotros fuésemos salvos. Miles y miles de personas han sido salvas por esto que hizo el Señor. Miles y miles que han creído en Jesucristo nuestro Señor son salvos. Entonces Él iba a la cruz con gozo, con alegría, porque sabía que íbamos a llegar miles y miles a los pies de Él por esta cosa que Él estaba haciendo, la gran salvación que nos estaba dando. Amén. ¿Ustedes creen que iba con tristeza? Él podía haber parado todo esto. Él le dijo a Pedro que Él podría mandar traer una legión de ángeles para que no sucediera esto, pero tenía que suceder así. Él iba con gozo a sufrir en la cruz, porque esa era la única forma de que pudiésemos ser salvos. Entonces Él sabía que millones y millones de personas íbamos a alcanzar la salvación creyendo en Él. Entonces es por esa razón que Él iba con gozo a la cruz. Amén. 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 Él no iba con llanto, no iba llorando a la cruz. Él iba con un gran gozo y alegría porque estaba cumpliendo el plan de salvación, hermano, para que todo el mundo se salvara, todo el que creyese en Él se salvara y tenga vida eterna. Amén. ¿Puede alguno de nosotros predicarle a los incrédulos? ¿Puede uno de nosotros predicarle a los incrédulos con fe y con alegría y con gozo? Como Jesucristo fue a la cruz con gozo. ¿Podemos nosotros predicarle a los incrédulos con ese gozo y esa alegría? Y el Señor no nos está pidiendo, el Señor no, mi hermano, no te pide el Señor que vayas tú o yo a la cruz. Él solo pide que prediques en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, dice su palabra. ¿Lo podremos hacer con gozo y alegría, como Él nos enseñó? Pero ¿cómo lo logramos obtener ese gozo? ¿Cómo logramos obtener ese gozo que perdure hasta el final de nuestros días en esta vida terrenal? Ese gozo tiene que perdurar hasta el final de nuestros días. Como les hemos testificado mi esposa y yo, hemos visto personas morir en el gozo del Señor. Amén. En el gozo del Señor, porque aún están en su lecho de muerte y aún siguen alabando a Dios, aún siguen entonando alabanzas, aún siguen con un gozo en su corazón. Ese es el gozo del Señor, que no disminuye, no termina. Es como debemos de tener ese gozo hasta el final de nuestras vidas, hermanos. Amén. Pero podremos lograr tener ese gozo que perdura hasta el final de nuestros días en esta vida eterna. Yo quiero ese gozo y alegría, que no sea pasajero, ni tampoco que sea solo para gozarme en mi carne y sentimientos.
Amén. Yo quiero ese gozo como el de mi Aleluya. Señor Jesucristo, que aún yendo a la muerte de cruz, Él puso delante su gozo y alegría después de haber pasado por un arresto como un delincuente a las sombras de la noche. Fue llevado preso, sufrió golpes y humillaciones, pero como dice su palabra en Isaías 53:7, angustiado él y afligido, no abrió su boca, mis hermanos. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Amén. Pero les puedo decir, mis hermanos, que sí iba con un gran gozo y alegría en su alma y espíritu. Quizá en su carne no, porque sufría, dolía, había sido humillado, pero en su espíritu y su alma iba con un gran gozo, porque sabía que estaba rescatando a nosotros los pecadores de nuestra esclavitud del pecado. Nos estaba liberando del pecado, mis hermanos. Mis hermanos, obtener ese tipo de gozo, que no es el gozo que te da el mundo, cuando consigues una esposa o cuando tienes un excelente trabajo o un título universitario, o te ganas un viaje de crucero por tu excelente desempeño en la empresa, ese tipo de gozo no perdura, pasa. Pero el verdadero gozo que te da el Señor es una intensa felicidad. Es una intensa felicidad, mis hermanos, el gozo del Señor. Un gran deleite que es para siempre. Y solo el Señor Jesucristo te lo puede dar. Solamente Él te lo puede dar. Amén, aleluya. Amén. Amén. Vayan a Juan 15:11. Juan 15:11. 15:11. 15:11, sí. Si alguien lo quiere compartir. Dice así la palabra de Dios en Juan 15, versículo 11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Amén. Eso es. Pero ¿qué cosas habló? Está diciendo, de estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Ahí tienen que retroceder en el capítulo para que hoy veamos qué es lo que habló. Pero qué cosas habló. Vamos a retroceder ahí. Al 10. Déjenme, retrocedemos hasta el versículo. Desde el número 1. Ahí podemos ver, dice el Señor, nos dice que Él es la vid verdadera y su Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios, mis hermanos, por la palabra que os he hablado. Permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros. Si no permanecéis en mí, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Entonces, ¿cómo es que vamos a alcanzar ese gozo que nos dijo en el 11? Ese gozo que va a estar en nosotros y que sea cumplido en nosotros. Cuando nosotros no nos despeguemos de Él. Amén. Cuando nosotros no dejemos a Él, porque si nosotros nos despegamos de Él, no somos nada, mis hermanos, no vamos a hacer nada. Tenemos que estar pegados a Él siempre, unidos a Él, en un solo. Él dice en su palabra que Él quiere que seamos unos solos con Él. Entonces tenemos que estar unidos con Él, pegados a Él, para que podamos dar fruto. No, si nosotros nos despegamos, no vamos a dar fruto, hermano. No vamos a alcanzar el gozo, porque si el gozo solamente se encuentra en Él, cuando nosotros estemos en Él, con Él, siempre unidos en Él, porque si no nos vamos a secar, mis hermanos.
Cuando usted quita un pámpano de la vid, el pámpano se seca y lo echan a la basura. Así nosotros tenemos que permanecer en Él, dice ahí, dice la palabra. Si no permanecemos en Él, no vamos a dar fruto, mis hermanos. Él es la vid, dice, nosotros somos los pámpanos. El que permanece en mí y yo en Él, este lleva mucho fruto, porque separados de Él, mis hermanos, nada podemos hacer, nada podemos hacer. Y así como estamos leyendo, ya estamos limpios, dice su palabra, por la palabra de Dios. Ahora solo nos toca permanecer en Él, porque como dice, el pámpano no puede llevar fruto por sí solo, sino que debemos permanecer pegados a Él, porque Él es la vid y vosotros los pámpanos. Y si permanecemos en Él y si Cristo permanece en nosotros, llevaremos mucho fruto. Pero si nos separamos de Él, nada podemos hacer. Este gozo solo lo da Él, que es el verdadero gozo, verdadero y perdurable, porque el gozo viene incluido en el fruto del Espíritu. También cuando leen el fruto del Espíritu, ¿qué se encuentran? El amor, y luego ¿qué sigue? El gozo. El gozo está también amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Es el fruto del Espíritu de Dios. Y todo esto se logra cuando ya Dios ha obrado en nosotros, limpiándonos completamente por medio de su palabra leída o escuchada. Porque dice que debemos de seguir, ¿qué? ¿Qué tenemos que seguir para que podamos obtener este gozo? Vayan a 1 Timoteo 6:11. Tenemos que seguir estas cosas, hermanos, para que podamos recibir ese gozo y podamos ser fructíferos, que podamos dar fruto. 1 Timoteo 6:11. ¿Qué nos recomienda que hagamos para poder obtener este gozo? Primera de Timoteo 6:11. 6:11. En el nombre de Jesús, así dice la palabra en Primera de Timoteo 6:11. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Sí, lo pusieron en su mente. ¿Qué quiere que hagamos? Que sigamos la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Esas cosas son, cuando nosotros sigamos esto, eso nos va a llevar al gozo del Señor. Eso nos va a llevar a ese gozo que el Señor nos va a dar. Cuando logramos esto, mis hermanos, vamos a disfrutar del gozo que ya estamos buscando, solamente el gozo como si fuera un tesoro. Ya no vamos a estar buscando ese gozo que nos da placer en nuestras mentes por nuestros logros económicos, sociales y profesionales. No, ya no busquemos ese tipo de gozo, mis hermanos, sino al contrario, vamos a buscar las cosas que son agradables a Dios para así recibir el verdadero gozo, el cual nadie nos lo podrá quitar. ¿Cuáles son esas cosas que a Dios le agradan, mis hermanos? Lo acabamos de leer. Aquí antes del 11 le está diciendo Pablo a Timoteo, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Cuando nosotros estamos buscando ese gozo de esas pequeñas cosas, porque todas esas pequeñas cosas vienen con el dinero, entonces nosotros nos extraviamos de la fe, nosotros nos extraviamos del gozo del Señor. Nosotros estamos buscando un gozo ficticio, un gozo momentáneo, un gozo que solamente dura unos momentos, porque de rato que trae ya tirada la cosa que le regalaron, ya no se acuerdan de dónde la dejó. En cambio el gozo del Señor es para siempre, ese siempre va a estar dentro de usted, ese no lo va a poder dejar abajo de alguna parte, no lo va a poder abandonar. El gozo del Señor lo va a acompañar siempre. El gozo del Señor va a estar con usted en todo momento.
Y aunque aunque usted esté pasando por dificultades, por momentos difíciles de su vida, ese gozo lo va a hacer que usted sobreviva. Aunque ya no haya nada que usted pueda consumir, como dice la palabra de Habacuc, aunque ya no haya carne de res, aunque ya no haya nada en la tienda, ese gozo lo mantendrá con vida, mis hermanos. Amén. Amén. Entonces, para conseguirlo tenemos que seguir la justicia, dice. Hay que practicar la justicia, hermanos. Ya no podemos ser como antes, ya no podemos ser injustos con la gente, ya no podemos, mira, la cajera me dio de más y sales corriendo antes de que te llamen. No, ahora tenemos que practicar la justicia, regresarnos y decirle, mira, te equivocaste. Recuerden que ella es responsable de esa caja y a ella se lo van a cobrar y además no gana suficiente. Saben que les pagan cualquier cosa. Entonces, cuando nosotros empezamos a practicar la justicia, entonces nosotros empezamos a adquirir el gozo del Señor. En el Salmo 11:17 dice, porque Jehová es justo y ama la justicia. Entonces, si nosotros practicamos la justicia, el Señor nos va a amar, hermanos, de una manera especial y nos va a dar ese gozo. Tenemos que practicar la justicia, mis hermanos. ¿Qué era la otra? ¿Qué tenemos que practicar también? La piedad. La piedad también tenemos que practicarla. Vayan a Salmo 4:3, sobre la piedad. 43 o 4:3. 4:3. Salmo 4:3, sobre la piedad. El otro día se los di, el Salmo 11:7, porque Jehová es justo y ama la justicia. Entonces, si nosotros somos justos, el Señor nos va a amar de una manera especial. Vamos a ir adquiriendo ese gozo del Señor. Salmo 4:3. ¿Qué dice en el Salmo 4:3 sobre la piedad? Dice, y en cada provincia y lugar. Salmo 4:3. Oh, perdón, estoy en perdón. Salmo 4:3, perdón. Estaba donde no era, casi no miro bien. Tengo la vista media borrosa. Ok, Salmo, esta es la palabra 4, versículo 3. Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová Sira oirá cuando yo a él clamaré. Amén. ¿Qué ha hecho el Señor? Ha escogido al piadoso para sí. Amén. Cuando usted es piadoso, Él nos escoge para Él, mis hermanos. Entonces es cuando llega uno a unirse más al Señor, cuando uno practica la piedad, llegamos a unirnos más al Señor, nos estamos uniendo cada momento más. Para nosotros empezamos a practicar estas cosas que al Señor le agradan, la piedad, la justicia y la fe, porque recuerden que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces tenemos que tener fe son las cosas que a Dios le agradan, mis hermanos. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y el amor, cuando usted practica el amor, ¿qué pasa? Porque el amor no se deleita en lo malo, dice su palabra, sino que se regocija con la verdad. ¿Y quién es la verdad? El amor se regocija en la verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo. Amén. Entonces regocijarse es como alegrarse. El Señor se regocija cuando nosotros amamos, mis hermanos. El amor todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, mis hermanos. La paciencia y la mansedumbre también, el Señor se regocija en ellos también, mis hermanos. Efesios 4:2. El Señor se alegra cuando nos ve que hacemos esto que está en Efesios 4:2. Con toda humildad y mansedumbre,
soportando con paciencia los unos a los otros en amor. Tenemos que soportarnos unos a los otros en amor, mis hermanos. Y el Señor se regocija cuando ve una congregación donde la humildad y la mansedumbre soporta con paciencia los unos a los otros. Pero tenemos que tener humildad y mansedumbre para podernos soportar los unos a los otros. No podemos andar ahí orgullosos, porque no vamos a poder soportar al humilde o al otro hermano. Tenemos que ser humildes y tener mansedumbre, o sea, ser mansos. No tenemos que andar haciendo peleas, haciendo divisiones, haciendo chismes, nada de eso, mis hermanos. Con toda humildad tenemos que tener mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, mis hermanos. Mis hermanos, vamos a regocijarnos en el Señor siempre. Amén. Otra vez digo, dice en la palabra, regocijaos, porque el gozo de Dios ha llegado a nosotros, mis hermanos. Cuando nosotros practicamos estas cosas, el gozo del Señor ha llegado a nosotros, y ya no importa qué tan grandes sean las cosas que nos pasen, ya no importa tan grande sea la tormenta, ya no importa qué tan oscuro sea el horizonte, ya no importa qué tan difícil la estés pasando, no importa si me ataca una enfermedad o si alguno de mi familia está enfermo, ya no me podrá quitar el gozo de mi Señor, el cual me hará más fuerte cada día que pasa. Ya nadie me puede quitar ese gozo porque proviene de mi Dios. Amén. Y lo que yo sé es que este gozo es para siempre. Amén, y este gozo me fortalece para pasar por cualquier situación, no importando qué tan grave sea. Nadie me quitará este gozo, y hoy, mis hermanos, les digo, como dice en Nehemías 8:10, no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es nuestra fortaleza, es nuestra fuerza. Ese gozo que el Señor nos da la fuerza, la fortaleza para pasar por todas las situaciones que pasemos, por todos los valles que entremos. Nunca se va a sentir solo, nunca se va a sentir abandonado, nunca va a sentir tristeza, porque el gozo del Señor está en usted. No importando la situación, puede estar, usted no se va a poner triste, porque usted tiene la confianza que el Señor está con usted. Que esa situación que está pasando no es eterna, pero el gozo del Señor sí es eterno. El gozo del Señor permanecerá en usted. Esa situación que en ese momento está pasando, que no le quite ese gozo, no se entristezca, no se sienta mal, no se desanime, porque el Señor está con nosotros. Amén. Y ese gozo debe de ser siempre en el mismo nivel, no porque mañana me va mal, perdí un gran negocio que tenía, vamos a decir los que nos dedicamos a negocios, tenía casi firmado el contrato y mañana el lunes se echan para atrás. No por eso voy a perder el gozo, porque todo es voluntad del Señor. Amén. Todo lo que sucede es voluntad de Él, no es por casualidad, no es porque a lo mejor eso me iba a hacer mal, a lo mejor me iban a meter en un problema legal grande, qué sé yo. Por algo lo quitó el Señor de mi camino. Amén, entonces no debo de perder el gozo, no importando qué pierda o qué no haya o qué no pueda yo tener en ese momento. A lo mejor estoy acostumbrado a tener cosas que me gustan. Hay personas que coleccionan alguna cosa, no sé, vamos a decir que coleccione autos de clásicos. Hay personas que se dedican a eso, y si los pierde todos en un huracán, si tiene el gozo del Señor, no tendrá tristeza. Pero si no tiene el gozo del Señor, va a sentir un gran dolor porque perdió esas cosas materiales, imagínense. Y sí lo hay. Ya les he contado de un señor que tenía como 100 pares de botas, se estaba quemando la casa. Corrió para adentro y dijo, ¡mis botas! Imagínense, el gozo de él eran sus botas. Cuando tenemos el gozo del Señor, no nos importa si la casa se está quemando, usted no se va a poner triste. Usted sabe que el Señor tiene algo mejor para usted mañana. Amén, aleluya. El Señor tiene otra casa mejor que esa que se está quemando. Por alguna razón Él se la quitó de sus manos. Entonces no podemos dice, no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Amén. Amén. Cuando usted tiene el gozo de nuestro Señor,
Cuando tenemos el gozo de nuestro Dios, eso es nuestra fuerza, hermanos. Eso nos da fuerza para seguir adelante, no Aleluya. importando qué situación estemos viviendo, no importando qué esté pasando en nuestra vida, en nuestro alrededor, en nuestros hijos, en nuestros seres amados. No importa todo lo que esté pasando, nada nos pondrá tristes, porque el gozo del Señor está en nosotros. Aleluya. No más Aleluya. tristeza, mis hermanos, no más Gracias. dolor, no más Gracias, depresión, Jesús, gracias, no más Jesús. desánimo. Continuemos Gracias. hacia adelante como Cristo continuó hacia la cruz con gozo y alegría en su alma y espíritu. Gracias, Padre. Lucas 4:18, ya para finalizar, vamos a leerlo. No importa lo que enfrentemos, hermanos, cuando llevemos esta palabra al Señor, vamos a enfrentar rechazo, pero si usted tiene el gozo del Señor, no le importa el rechazo, le van a cerrar la puerta, le van a decir que no quieren saber de estas cosas, que por favor no les diga más, ya me lo han dicho, no quiero saber, no me digas. Entonces, eso no nos va a entristecer tampoco, tenemos que seguir adelante. Aleluya. Porque dice la palabra del Señor ahí en Lucas 4:18, ¿qué dice, hermanos? Porque el Espíritu del Señor está sobre nosotros, por cuanto nos ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, nos ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, hermanos. Entonces, para poder hacer esto, hermanos, tenemos que tener gozo en nuestro corazón. ¿Cómo voy a llegar a testificarle de Cristo a una persona si yo estoy triste, si yo estoy decaído, si yo estoy debilitado en mi fe? ¿Cómo voy a llegar? ¿Cómo voy a decirle Dios te ama? Cuando Él está quebrantado, yo también. Nosotros tenemos que mantener ese gozo en nuestro corazón, Aleluya, no importando la aleluya, situación que Cristo estemos vive. pasando, no Gracias, importando. Señor. Hay tiempos difíciles, hermanos. Por eso dice Habacuc que aunque ya no haya qué, aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labradores no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva y en mis alturas me hace andar. Hermanos, no se decaiga. Hay tiempos difíciles, pero el gozo del Señor nos mantiene fuertes, nos mantiene en ese nivel en el cual podemos todavía seguir adelante caminando, llevando el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que Él fue a la cruz, ¿con qué? Con gozo. Él no fue entristecido, Él no fue cabizbajo, Él fue con gozo, después de haber sufrido todo. Nosotros no hemos sufrido nada. Nomás porque perdemos un poquito, nos robaron la cuenta del banco, $300. Estamos todos apurados, estamos poniéndonos tristes. Y si son 1,000 es peor, ¿verdad? Si nos roban 1,000, hacemos un escándalo. Hablamos a todos los números de 1-800 del banco. Aleluya, Para que aleluya, nos Cristo regresen. vive. Esas son pequeñas pérdidas, hermanos. Pero que esas cosas no los pongan tristes. Porque cuando tenemos el gozo del Señor, eso nos mantendrá en un nivel siempre positivo, siempre con una esperanza, con una fe de que mañana el Señor nos recompensará. Amén, aleluya. Nosotros solamente tenemos que hacer el trabajo, Cristo hermano. vive, Así Cristo como vive. Él se entregó en la cruz con gozo, nosotros cuando vayamos a testificar de nuestro Señor, vayan con gozo. No importa que esté pasando una situación difícil. A veces estamos pasando por situaciones difíciles, pero que no nos impida eso de seguir testificando de Cristo. Que no nos impida seguir hablando del amor de Dios. Que no nos Aleluya, impida el aleluya. que estemos tristes y no poder decir la verdad, que es Cristo Jesús. Amén. Amén. Cristo Gloria a Dios, vive, aleluya. hermanos. Cristo vive, Cristo vive. Gracias, Señor. Gracias. Vamos a orar para que el Señor nos